Mi nombre es John Herli Jiménez Torres, en el mundo de la radio más conocido como John Buenavida. En el mundo de la radio, especialmente en el departamento del Meta y en los Llanos Orientales, y nos enfocamos en la provincia, municipios como Granada, como San Martín. Yo inicié radio empíricamente en el año de 1992. Yo soy del municipio de Granada. Nací allí en una vereda llamada Santa Elena en el año de 1973. Inicié en una emisora afiliada a la cadena Caracol en el año 92, en la época donde el famoso puente Guillermo León Valencia, pues infortunadamente por una creciente del río Ariari, pues desapareció y fue una noticia nacional. Y en ese momento yo hacía parte como estudiante de locución, porque se buscaban locutores en esa época para hacer locución y en ese momento también para hacer lo que es el manejo de las consolas. Una consola, por cierto, totalmente diferente a esa, es una consola de cremallera. En esa época habían, y aún existen, claro, en algunas emisoras, las famosas consolas de perilla. La radio en esa época, una radio de provincia, una radio donde la verdad se tenía que manejar mucho con las uñas, se manejaba mucho el teléfono, las comunicaciones como lo hacen hoy en día las emisoras muy conocidas por FM, pues que llamamos nosotros FM o remotos, pues eran muy pocas, ¿no? La radio de provincia estaba un poco alejado de eso, a la radio de la ciudad. Hablo de provincia porque Granada siempre se ha caracterizado en el medio de comunicación, que existían dos emisoras, que era La Voz de la Conquista en esa época de Todelar, y en esa época también existía, ya desaparecida, La Voz del Ariari, que era afiliada a la cadena Caracol. La primera fue La Voz de la Conquista, y luego le siguió la emisora La Voz de Caracol, La Voz del Ariari. John, gracias por atender este llamado de las historias de la radio en el departamento del Meta. Contemos, John, ¿cuál es la diferencia técnica? ¿Qué notas tú en cuanto a lo técnico de ese ayer que me acabas de describir y el hoy? Porque ya tú estás en una emisora donde técnicamente pues la tecnología es muy avanzada. ¿Cuáles son esas amplias diferencias en la parte técnica, sobre todo en esas emisoras que siempre serán de AM? La diferencia es muy mucha, grande. Yo creo que diríamos en un 100%. En esa época las consolas eran de perilla, eran de botoncitos, estas son de cremallera. En esa época manejábamos mucho los cartuchos, se manejaban mucho lo que eran los elementos como los pículos, eran unas cintas grandes. Se manejaba, más que todo era muy artesanal, no se manejaba hoy en día que usted no, por ejemplo, esos equipos en un computador se emiten todas las cuñas, no, allá habían cartuchos donde las cuñas eran por 30 segundos, o sea, usted en 30 segundos tenía que colocar una canción, cuadrar la canción, porque se manejaban tornamesas, y colocar la cuña. Entonces, en esa época era o aprendía o aprendía. Entonces, todo ese proceso de las emisoras, diríamos de provincia, nos sirvió mucho de los que estamos hoy en día en la capital, porque a pesar de adecuarnos a la tecnología, pues no nos ha dado tan duro, porque ya uno dice, no es igual, pero uno está como en el acto, lo que tiene que ver con la tecnología, el uso ya de los FM, los equipos de transmisión, ya todos son por IP. En esa época no había IP, ¿no? El IP de la época era el famoso línea de 500 que llamaba uno ahora el teléfono. Entonces era muy rudimentario en las emisoras de provincia. Era no difícil, pero sí complicado hacer transmisiones por emisora en esa época locales de provincia como las que existían en Granada. Hoy usted trabaja en una emisora reconocida de una cadena a nivel nacional en AM. ¿Qué se denota en esa emisora de AM hoy cuando definitivamente las FMs tienen tomado todo el país? Yo creo que las emisoras de AM, en diferencia de las AM, simplemente es el sonido, nada más, porque la tecnología es igual. Las emisoras de FM y las emisoras de AM manejamos el mismo, diríamos nosotros, formato, en el sentido de las consolas. Una consola de AM a FM son iguales, no cambia absolutamente nada. Yo siempre he dicho que la única diferencia de una emisora en AM y FM es simplemente la frecuencia, nada más. De resto somos iguales, la misma tecnología, inclusive utilizamos más tecnología que las emisoras de FM. Son más ordenadas las emisoras de AM porque se manejan más de ciudades, más para oír. Las emisoras de AM hoy en día son
y lógicamente la referencia de las emisoras de AM hace algún tiempo era para oír, se levantaba, lo primero que escuchaba era una emisora de AM, ¿sí? Hoy en día las emisoras de FM, la mayoría son musicales, entonces la gente busca, quiero escuchar noticias, me voy a una AM, quiero escuchar música, me voy a una FM. Cuéntenos historias, anécdotas, especialmente vividas en esas emisoras de los pueblos, donde usted trabajó como Uribe, como Mesetas, La Macarena. ¿Qué recuerda de esas emisoras que desde esos comienzos de la historia de la radio también se hicieron fuertes y apoyaron mucho la construcción de sociedad en esos municipios? Mire, es muy bonito aprender, especialmente cuando las emisoras de provincia como La Voz del Ariari o La Voz de la Conquista ya se comenzaban a hacer como esos cursitos o pinitos de radio. Ya uno buscaba como esos corresponsales de municipios, entonces la gente que era amante a la radio decía, mire, yo vivo en Mesetas, es que aquí el río se desbordó, entonces como buscaban como ese núcleo de información con esos, lógicamente sin ánimo de lucro, porque era simplemente que llamara y la gente de provincia era feliz que uno lo sacara al aire. Entonces era muy bonito, entonces de ahí se comenzó como la idea de que si la Granada lo tiene, ¿por qué no lo puede tener Mesetas? ¿Por qué no puede tener Uribe? ¿O por qué no tiene, por ejemplo, San Juan de Arama, que son municipios que ahí tienen emisoras en esta época? Entonces que influenciaron mucho en el desarrollo de los municipios como tal, porque ya el hecho de tener una emisora en un municipio ya es un desarrollo bastante para esa localidad. Entonces fueron muy bonitos esos, y la anécdota que tengo, especialmente la mía, fue cuando se cayó el puente Guillermo León Valencia, porque yo hasta ahora estaba comenzando radio, yo hasta ahora me estaban diciendo que era una consola, que era un equipo de FM, que era un L500, y eso fue así de la noche a la cara, que dijeron, mijo, siéntese acá, esto se sube, esto se baja, y esté pendiente con tal cosa, nosotros lo llamamos y nada más, no diga absolutamente nada. Nos dan cambio nosotros, el cambio es 3, 2, 1 y listo. Y dije, bueno, listo. Porque en esa época no es como hoy en día de que usted qué está haciendo, no, yo estoy estudiando comunicación social, ¿qué semestre va? No, tercer semestre, venga, hable. En esa época era muy difícil uno hablar en una emisora así como así, porque era muy difícil, usted comenzaba primero como control para que aprendiera cómo el manejo de las emisoras y ahí le iban soltando poquito a poco para usted poder hablar en radio. Desde su perspectiva y conocimiento de la parte técnica de la radio en el Meta, ¿cómo la califica y qué futuro tiene? Yo creo que tiene bastante futuro. De 1 a 10 la califico como 9, porque aunque estamos lejos del sentido de la tecnología con Bogotá, porque uno va a emisoras de Bogotá, de RCN, de Caracol, bueno, en fin, siempre hay un margen bastante, ¿no? La idea es uno aprender cada día más, aunque en esas emisoras ya de AM o FM, de cadena, digo de cadena, pues ya la tecnología está a la vanguardia, ya todo es por redes sociales, ya todo es por IP, ya todo es por enlace, o sea, es una tecnología tan avanzada que el margen de error es poco. Entonces yo creo que estamos a la vanguardia de eso, aprender, porque en la radio todos los días se aprende, todos los días nos levantamos y aprendemos algo, pero aprendemos en la radio moderna. John Herli Jiménez, técnico operario de la radio en el departamento del Meta. Muchas gracias por estar en estas historias sobre la radio en el departamento del Meta. Muchas gracias. A ti, Yolanda, muchas gracias por la invitación.